Hoy, siguiendo la unidad uno, vamos a ver otra de las variables macroeconómicas principales, en este caso la tasa de desempleo, eh, entendiendo por qué o tratando de entender por qué esto es eh, un, un indicador que necesitamos medir y qué implicancias tiene. En primer lugar, pensemos que el mercado de trabajo, nosotros encontraremos personas que tienen trabajo y personas que no tienen trabajo. Y si ampliamos ese análisis a la población total de la economía, tenemos personas que están en condiciones de trabajar y personas que no están en condiciones de trabajar. Quienes no están en condiciones de trabajar son, en los extremos, son los niños y jóvenes y los ancianos. Entonces, entre esos dos rangos etarios, nosotros tenemos la población que estaría en condiciones de trabajar. Entre esa población en condiciones de trabajar, a su vez podemos dividirla entre la población que está activa en el mercado de trabajo, conocida normalmente como población económicamente activa, y la población que está fuera del mercado de trabajo, que es la población que está inactiva. A su vez, dentro de la población económicamente activa, nosotros tenemos personas que tienen trabajo y personas que no tienen trabajo. Eh, la diferencia, obviamente, es el hecho de tener o no tener trabajo y la diferencia entre el desempleo y el inactivo, que es el que no participa del mercado de trabajo, es que el desempleado no tiene trabajo, pero está buscando activamente. A su vez, el nivel de empleo se puede desagregar, de hecho en Argentina eso lo hace el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a través de la encuesta permanente de hogares, la EPH, que lo que hace es medir la cantidad de horas trabajadas por los empleados, por los que tienen trabajo, y a partir de esto define o clasifica entre los empleados que están a tiempo completo, es decir, están trabajando más de 35 horas semanales, y aquellos que están siendo subempleados. Y a su vez, esos subempleados los clasifica en dos grupos. Los subempleados que son denominados demandantes, que es decir, que no están trabajando 35 horas a la semana, pero sí quisieran estar trabajando más tiempo del que están trabajando. Y los subempleados no demandantes, que serían aquellos que están trabajando menos de 35 horas, pero no quieren aumentar la cantidad de horas trabajadas. Entonces, esta es la primera clasificación que nosotros tenemos que recordar del mercado de trabajo. Eh, Otro aspecto importante es que la medición del desempleo tiene su justificación o su razón de ser en el hecho de que en una economía las personas que están siendo empleadas están abocadas a la producción de bienes y servicios que después nosotros la mediremos con el cálculo del PBI que ya vieron. Y en segundo lugar es relevante la medición del mercado de trabajo porque las personas que no están empleadas eh, tienen una necesidad de cubrir sus necesidades de bienes y servicios que lo van a tener que hacer de alguna manera. Y obviamente el objetivo de la política económica en base a esta información es tratar de generar más empleos para que el desempleo se reduzca. Esto nos lleva a pensar de que si la economía crece y por lo tanto se producen más bienes y servicios, a medida que más se produzca, es decir, a medida que más crezca la economía, mayor va a ser la cantidad necesaria de empleo para producir mayores bienes y servicios y por lo tanto menor va a ser el nivel de desempleo. Entonces, es muy relevante analizar el mercado de trabajo y es muy relevante entender cuáles son las variables con las que se analiza el mercado de trabajo. Normalmente, bueno, nosotros ahora vamos a ver lo que está la guía de las filminas de la unidad uno y luego vamos a pasar a analizar la situación del mercado de trabajo en Argentina que, con indicadores actuales y entendiendo qué es lo que estamos midiendo cuando estamos midiendo.
Entonces, la otra variable de las importantes, decíamos en la unidad 1, producto, desempleo e inflación. Ahora vamos a enfocarnos en la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se mide como la relación que hay entre la cantidad de personas que no tiene trabajo pero que lo está buscando, es decir, desempleados, sobre la población que está económicamente activa. ¿Sí? Entonces, eh, normalmente eso en notación, la tasa de la cantidad de personas desempleadas es la U mayúscula, y la cantidad de personas de la población económicamente activa es la L mayúscula también. Acuérdense que en macroeconomía las variables eh, indicadas con letra mayúscula refieren a niveles, es decir, a cantidades, y las indicadas con letra minúscula refieren a tasas, a relaciones entre niveles. La población económicamente activa, como habíamos dicho anteriormente, está constituida por la población ocupada y los desocupados. Entonces, esta es la primera noción del mercado de trabajo. Bueno, ahí tienen, en Estados Unidos se mide por la CPS, en Argentina dijimos se hace a través de la EPH, tienen ahí la forma de calcular si la población que trabaja es 131. Bueno, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, cómo se calcula la tasa de desempleo. La tasa de actividad es otra de las variables relevantes. La tasa de actividad se mide como una... Hay dos maneras de medir. El INDEC la mide sobre el total de la población. Otra forma es medirlo sobre la población total en edad activa, es decir, la población mayor a 16 años. Y esto nos dice cuán dinámico es el mercado de trabajo. La connotación de la tasa de actividad en el análisis tiene que ver con lo siguiente. Un mercado de trabajo donde existen posibilidades de trabajo, es decir, donde mayor generación de puestos de trabajo haya, de generación y destrucción de puestos de trabajo, es un mercado donde hay más posibilidades de conseguir empleo que en un mercado de una economía deprimida que no genera tanto empleo. Entonces, cuanto más dinámico sea el mercado de trabajo, mayor participación va a haber de las personas porque las posibilidades de conseguir trabajo son mayores que en un mercado menos dinámico. Pensemos por caso las provincias más pobres de Argentina, incluido las provincias del NEA, tienen el problema que tienen mercados de trabajo muy reducidos y por lo tanto tienen baja tasa de actividad. Es decir, hay poca población económicamente activa respecto de la población total. Y esto se debe a que esa población activa, económicamente activa, tiene en una gran parte trabajadores y muy pocos desempleados. Y esta es la razón por la que muchas veces en las mediciones aparecen estas provincias con bajas tasas de desempleo. Eso se debe a que hay un grupo muy grande de la población que, no teniendo o viendo que las posibilidades de conseguir trabajo son bajas, directamente no participan del mercado de trabajo. Entonces, cuando se mide esto en las encuestas permanentes de hogares, las personas indican no estar buscando trabajo, entonces dejan de ser parte de la población económicamente activa y se constituyen como inactivos. Entonces tenés una población económicamente activa reducida y eso se trasluce luego en tasas de actividad más bajas. Ahí viene el término de trabajadores desanimados, es decir, cuando las perspectivas de conseguir trabajo se reducen y por lo tanto dejan de tener ganas de salir a buscar trabajo. Recordemos que no es menor el hecho de que una persona cuando no tiene trabajo y necesita buscar o decide buscar trabajo, el hecho de buscarlo requiere realizar una serie de actividades como por ejemplo preparar un currículum, imprimirlo, ir a llevar, repartir esos currículum a distintos lugares o enviarlo por correo, ir a entrevistas, todas actividades que tienen costos, en el sentido que tiene que pagarse pasajes de colectivo probablemente,
tiene que pasar tiempo, tiene que quizás comprarse ropa para ir a las entrevistas, tiene que imprimir, tiene que moverse, comprar el diario o lo que sea para buscar trabajo. Entonces, cuando las personas se quedan sin ingresos, hay una etapa en la que buscan trabajo activamente, pero a medida que no consiguen trabajo y los costos empiezan a utilizarle los pocos recursos que tenía, empieza a desanimarse. Entonces esa población se sale de la población económicamente activa cuando deja de buscar trabajo y reduce la tasa de actividad. Entonces recordemos que no alcanza a analizar el mercado de trabajo mirando solo la tasa de desempleo, es muy importante complementar el análisis con la tasa de actividad. Puede aumentar la tasa de desempleo cuando aumenta el número de empleados, es decir, una economía está generando empleo, pero al mismo tiempo aumenta la tasa de desempleo. ¿Puede pasar eso? Sí puede pasar. ¿Por qué razón? Porque a medida que la economía empieza a generar empleo, mucha gente que estaba fuera del mercado de trabajo empieza a pensar que ahora las posibilidades de conseguir trabajo aumentan y por lo tanto, a medida que pasa el tiempo, hay más personas que se suman al mercado de trabajo y por lo tanto más personas que mientras están buscando son desempleados. Es decir, te crece la población económicamente activa por la cantidad de personas que está trabajando, pero también por la cantidad de personas que no está trabajando. De esta manera crece el número de empleados, pero la tasa de desempleo también va a crecer. Ahora lo vemos con números. Bueno, luego más adelante en la materia vamos a ver la relación que hay entre la actividad económica y el desempleo, pero dos o tres ideas, fuerzas que nos orienten. La primera es que a medida que crece la producción, se va a reducir la tasa de desempleo. El sentido de esto es que a medida que la economía produce más bienes y servicios, se necesitan mayores cantidades de trabajo y por lo tanto el desempleo se va a ver reducido. Y por lo tanto, lo contrario también es cierto, que cuando la economía empieza a disminuir la producción, eso va a llevar a un aumento del desempleo. Aquí tienen la relación entre desempleo y crecimiento del PBI en Estados Unidos entre el 60 y el 98. Vemos que hay una relación negativa, es decir, a medida que el PBI crece, que está en el eje X, el desempleo es menor, las tasas de desempleo son menor y cuando la economía crece poco o decrece, las tasas de desempleo aumentan, ¿no? Entonces hay una relación negativa entre la tasa de desempleo y el crecimiento del PBI. Igual esto es algo que vamos a profundizar más adelante. Bueno, esto tiene implicancias desde el punto de vista de la política económica. Si el desempleo es muy alto, lo que vamos a necesitar es tener políticas que impulsen el crecimiento económico para poder reducir ese nivel de desempleo. Y si el desempleo es muy bajo, lo que vamos a ver es que lo que necesita son políticas de bajo crecimiento. El desempleo, nosotros decíamos que tenía, cuando analizamos el empleo, dos connotaciones. Una es la producción de bienes y servicios y otra es el impacto que tiene en la población que no percibe ingresos. Entonces hay implicancias sociales del desempleo que tienen que ver básicamente en cuánto tiempo las familias permanecen desempleadas, es decir, los grupos de población que no tienen empleo no pueden conseguirlo y en qué grupos de la población afecta. ¿Sí? Ciertos grupos mantienen desempleo crónico cuando el desempleo aumenta, es decir, los grupos de menos calificación, normalmente cuando el desempleo se hace muy largo, las posibilidades de conseguir trabajo son muy bajas, lo mismo que con los grupos de mayor edad. A medida que el desempleo se prolonga, las posibilidades de conseguir empleo obviamente son menores. Bien, ahora vamos a ver el análisis de las tasas de desempleo en Argentina.
como decíamos, vamos a analizar las tasas de actividad y de desempleo para Argentina. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta son los conceptos, ¿no es cierto? Entonces dijimos que la tasa de desempleo o desocupación era la población desocupada dividido la población económicamente activa. Recordábamos que población económicamente activa era igual a la población desocupada más la población ocupada. Esta era la tasa de desempleo, que nosotros también la conocemos con U minúscula. Y por otro lado, aprendimos que era relevante analizar la tasa de actividad, que era la relación entre la población económicamente activa y la población total. Es decir, la población que está desocupada más la población que está ocupada sobre la población total. Esto, es decir, esto que está acá es lo mismo que esto, ¿no es cierto? Si nosotros miramos para Argentina, Argentina en el tercer trimestre del 2019, los datos muestran que la tasa de actividad es igual a 47,2%. ¿Qué significa este 47,2%? Muy bien, significa que del total de la población participa del mercado de trabajo 47,2%. Esta tasa es alta, es baja. Bueno, lo que tenemos que hacer es mirar qué pasó con esa tasa a lo largo del tiempo, y si miramos el tercer trimestre del año 2018, esa tasa era del 46,7. Es decir, pasó del 46,7 en 2018, tercer trimestre, al tercer trimestre de 2019 a ser el 47,2. Es decir, creció la tasa de actividad. ¿Sí? Eso es bueno. Si es bueno, significa que el mercado de trabajo se estaba dinamizando. Ahora bien, si miramos la desocupación, la tasa de desempleo la tasa de desempleo, era la población desocupada sobre la población total, económicamente activa, del 9,7%. ¿Qué significa esto? Significa que del grupo de la población que puede participar del mercado de trabajo, de los que participan del mercado de trabajo, hay un 9,7% que no tiene empleo y lo está buscando activamente. Otra vez, este dato es alto o bajo, siempre hay que compararlo al mismo dato para una economía a lo largo del tiempo, para entender cómo viene, y después para compararlo con otros países. Si pensamos que economías como la americana tienen tasas de desempleo en torno al 4 o 3 o 4%, parece alto. En Argentina, si miramos a lo largo del tiempo, en el tercer trimestre, por ejemplo, del año 2018, esta tasa era del 9%. Y si miramos los últimos 5 trimestres, quizás el 9,7 esté en el promedio de esos 5 trimestres. Es alta, pero en Argentina tenemos una tasa de desempleo estructuralmente alta, algo que vamos a aprender un poco más adelante. Entonces, volviendo al análisis, en el último año la tasa de empleo creció y la tasa de desempleo creció. Si miramos tercer trimestre de 2018 contra tercer trimestre del 2019. ¿Qué puede haber pasado? Bueno, vamos a dejar que después hagan el análisis ustedes, pero esto tiene que ver un poco cuando hablamos del dinamismo del mercado de trabajo. Si crece la tasa de actividad, quiere decir que hay más perspectivas de conseguir trabajo y más gente se suma al mercado de trabajo. Dijimos que eso había pasado en Argentina desde el 46,7 en el tercer trimestre del 2018,
a el 47,2. Es decir, hay una mayor participación de la población económicamente activa en la población total. Y en el mismo periodo, en tercer trimestre de 2018, la tasa de desempleo había sido del 9%. Es decir, ahora es el tercer trimestre del 2019 fue del 9,7%. Creció la tasa de actividad, pero también creció la tasa de desempleo. Ahora bien, ¿qué pasó con el empleo? Una variable que no mencionamos hasta ahora. La tasa de empleo, si ustedes miran los informes del INDEC, la tasa de empleo se mide como, voy a ir acá, tasa de empleo. Van a ver que es la relación entre la población ocupada y la población total. Para el tercer trimestre del 2019, esta relación fue del 42,6%. Es decir, de cada 100 personas de la población total, 42,6 tenían trabajo. Esto otra vez, tercer trimestre del 2019. ¿Qué pasó con esta variable en el tercer trimestre del 2018? Había sido de 42,5. ¿Qué nos dice esto? Que creció el mercado de trabajo porque la tasa de actividad es mayor, pero ese crecimiento de la PEA vino dado por una mayor cantidad de personas desocupadas, es decir, personas que estaban buscando trabajo, más bien que personas que hayan conseguido trabajo. Entonces, de esta manera vemos que el análisis del mercado de trabajo no se completa si no incorporamos otras tasas además de la tasa de desempleo. En los ejercicios prácticos vamos a profundizar sobre esto.